buenos días, yo soy Cecilia Gijena y les voy a estar mostrando un experimento acerca de la relación superficie-volumen. Para eso necesitamos dos recipientes, uno grande y uno chiquito, en lo posible de grosores similares. Y vamos a usar una balanza para pesar cuánto mide el recipiente vacío, cuál es la masa del recipiente vacío. A ver, voy a empezar por el chiquito. Primero hay que setear la balanza, ahí está el 0, pongo el chiquito arriba, 21 gramos. Ahora peso el grande, 45 gramos. Bueno, entonces observamos que esta masa es aproximadamente el doble de esta masa. Y esa masa va a depender de dos factores. Uno es la superficie, que es lo que me quiero concentrar hoy, y el otro es el grosor. Como decía, si los grosores son similares, no tendría tanta importancia ese factor. Y ahora voy a medir cuánta agua entra en cada uno, lo cual tiene que ver con el volumen. ¿Cuál es el volumen de agua que puede contener cada recipiente? Entonces voy a ir llenando el chiquito y lo voy a ir pasando al grande. Entonces el chiquito y el grande entra una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, más o menos 7 veces. Entonces este volumen es aproximadamente 7 veces este volumen. Por empezar, observamos que la relación entre volúmenes dio diferente que la relación entre las masas. Sabiendo la relación entre volúmenes y entre masas, podríamos estimar cuál es la relación superficie-volumen para cada uno. Y eso explicaría por qué, por ejemplo, cuando vamos a comparar algo que viene en un recipiente grande, sale más barato que cuando viene en un recipiente chico. Bueno, vamos a comparar los precios de las botellas de jugo de limón. Esta es la botella pequeña que trae 500 mililitros y cuesta 193 pesos. La botella más grande trae 1000 mililitros, o sea, un litro, y cuesta 353 pesos. Si sacamos la relación entre los precios y la relación entre la cantidad que traen, encontramos que la relación de volúmenes es exactamente 2, mientras que la relación entre los precios no es 2, es un poquito menos. Bueno, acá pretendo hacer el mismo cálculo con dos marcas de yerba diferentes. En ambos casos, la relación entre las masas, o sea, sería una medida de la cantidad de yerba que están vendiendo, sería 2, una es el doble que la otra, pero si hacemos la relación entre los precios, no da 2. En ambos casos da aproximadamente un 91% más. Esto estaría relacionado no con la cantidad de yerba, porque la cantidad de yerba es el doble, sino con otros costos, entre los cuales está incluido el costo del papel que se necesita para hacer el envase y la tinta con la cual se pinta ese papel para que diga la marca y todo eso. Y en el otro caso que vimos era el costo del plástico y del rótulo que se le pone arriba. Y esos costos del envase, la tinta y todo eso tienen que ver con la superficie del envase. Bueno, ¿cuál es la importancia de la relación superficie-volumen para los temas que estudiamos en biofísica? Algo que podríamos mencionar es la difusión.
que tiene importancia en el sistema circulatorio y en el sistema digestivo. ¿Cómo es el intestino? Está todo así plegado, muy comprimido, como que agarraron un enorme tubo y lo comprimieron todo arrugado. Eso genera una relación superficie-volumen más alta. O sea, esa superficie es mucha superficie en relación a ese volumen. ¿Qué tiene esto de bueno? Imaginen que una partícula alimenticia está en el centro del tubo digestivo y nosotros la queremos absorber hacia el torrente sanguíneo. Esta partícula tendría que recorrer toda esta distancia para llegar hasta la pared y luego todo el grosor de la pared para atravesarla y llegar del otro lado. Recién cuando llegó al otro lado decimos que ha completado la difusión. Nos conviene que esa distancia sea lo más pequeña posible. Y también nos conviene que haya, cuanto más mejor, vías de entrada. Y para eso tiene que haber más superficie. Cuanto más superficie tiene el intestino, más nutrientes podemos absorber, habiendo comido la misma comida. Entonces, una superficie del intestino muy grande mejora nuestra nutrición. Ese es el valor adaptativo. Y lo mismo cuando estos nutrientes absorbidos tienen que pasar de la sangre a cada una de las células del cuerpo que necesitan alimento. Nos conviene que haya mucha superficie de capilares con poco volumen de sangre adentro. Así fácilmente pasa los nutrientes de la sangre al interior de las células que estamos alimentando. Se da un fenómeno similar con el calor. Si bien el calor no está formado por partículas, también entenderíamos que algo muy grueso le va a costar más calentarse o enfriarse que algo muy finito. Por eso, los animales que viven en lugares cálidos tienden a ser más flaquitos y los animales que viven en lugares fríos tienden a ser más gorditos. Imaginen que tiene caliente el centro de su cuerpo. ¿Con qué eficiencia se transmite ese calor al exterior? Si es un animal de lugares fríos, necesitamos que la transmisión de calor sea poco eficiente, que no transmita mucho calor, que conserve su calor para no tener frío. Eso lo vemos, por ejemplo, en los osos polares. Y si vive en el desierto, por el contrario, necesitamos que pierda calor con facilidad porque va a tener mucho calor y necesita enfriarse. Entonces, en los lugares fríos, los animales tienen una baja relación superficie-volumen. Es mucho volumen para poca superficie. Y en los lugares cálidos, los animales tienen una alta relación superficie-volumen. Tienen mucha superficie para poco volumen. Claramente yo soy un animal de lugares cálidos. Mi relación superficie-volumen es bastante alta. Eso explicaría por qué yo siempre tengo frío. También podemos mencionar el tema de la resistencia hidrodinámica de los fluidos en el sistema circulatorio. Ahí es un poco más complicado. Resulta que cuando el tubo es más grueso, tiene menos resistencia. En cambio, tubos más largos tienen más resistencia. Algunos se confunden cuando empiezan a pensar a qué llamamos superficie del tubo. Y eso es porque la superficie del tubo se clasifica en dos tipos. Superficie transversal, que es cortar el tubo así como una rebanada de jamón. Esa superficie es la que es más grande cuando el tubo es más grueso. Y en cambio la superficie longitudinal, que sería el cilindro, imaginen como un papel higiénico o un rollo de cocina, ¿qué superficie tiene? Esa superficie la llamamos longitudinal. ¿Y cómo se calcula? Con el perímetro del círculo, tipo dar una vueltita alrededor, por el largo, que sería longitud. Entonces, cuando el tubo es más largo, aumenta la superficie longitudinal, pero no aumenta la superficie transversal. Cuando el tubo es más grueso, aumentan ambas, pero resulta que el efecto del grosor sobre la superficie transversal es más importante que el efecto que tiene sobre la superficie longitudinal. Y por eso cambia la relación superficie-volumen.
Bueno, por último les quería contar algunas cositas acerca de la demostración de la fórmula de Poiseuille, que se usa para fluidos reales. No hace falta que sepan todo esto, pero quería que tengan una idea general más o menos a qué viene. Fíjense que hay 3 términos, uno para cada presión, la de entrada y la de salida, y uno que tiene que ver con la fuerza de fricción. O sea, esto es lo que frena al fluido cuando el fluido es viscoso. En todas ellas dice superficie, pero dice superficies distintas. En el término que dice fricción está la superficie longitudinal. El tubo fricciona más cuando hay más superficie de la pared del tubo. Esa es la superficie longitudinal. Después había todo un lío con unas integrales y se cancelaban algunas cosas. No quiero dar mucho detalle sobre eso, pero me interesa destacar que en la parte de la superficie longitudinal se va a cancelar todo menos el largo. Es en la fórmula final que les queda después de integrar 2 veces, aparece largo, ese es el vestigio de la superficie longitudinal. Y también aparece la otra, que es la superficie transversal. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que sepan de todo esto? Cuando hablamos de relación superficie-volumen, nos referimos a la superficie longitudinal, es la que provoca más fricción. Y cuando hablamos de la fórmula de Poiseuille, esa superficie que aparece dividiendo en la fórmula de Poiseuille, esa superficie que les pide la ley de Poiseuille que reemplacen ahí, esa es la transversal, es la otra. Por eso, si les parecía contradictorio algo de las superficies, es por eso, es porque son 2 superficies distintas. Me interesa que identifiquen cuál es cuál. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro el tema de las superficies. Y bueno, nada, nos veremos en el próximo video. Hasta luego.